Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la información. Ahí tiene usted en pantalla a Enrique Krause. Un saludo de su servidor Albino Córdoba, mi compañero y amigo Carlos Federico. Hola, Carlos Federico, ahí tienes a tu ídolo. A Enrique Krause y a su hijo León Krause, que no canta mal las rancheras. Y pues Krause aquí en la información que nos trae el día de hoy, donde su titular ahí medio asustador dice: AMLO ve su mandato como pacto místico con el pueblo. El sexenio de EPN fue una decepción, donde también le da una recia ahí a EPN, como tratando de jugar al crítico. Pero aquí lo interesante es cómo ve a Andrés Manuel López Obrador, como una persona mística, como que si trajera ese teléfono rojo con el cual se comunica con los dioses, Albino, como si estuviera fuera de sí. ¿Qué dices al respecto de la nota, Albino? Bueno, mire usted que Enrique Krause, escritor, chayotero, el jefe de los chayoteros, dice de su libro El pueblo soy yo, una entrevista que le hicieron en el marco de la Feria Internacional del Libro, la FIL, donde también se reúnen otros escritores. Dice, entre otras cosas, no estuve presente en una reunión donde se trató el tema. Lo que creo es en la tesis fundamental de mi libro, El pueblo soy yo. Una cosa es el mandato dado por el porcentaje mayoritario a una persona para que lleve a cabo un programa, y la otra es que esa persona crea que encarne al pueblo. El segundo concepto es muy antiguo. Creo que tiene raíz en Santo Tomás, en los escolásticos españoles, y es una especie de transferencia mística que el pueblo le da al gobernante, que hace que el gobernante diga: yo ya no soy yo, soy el pueblo. Ay, ya. Eso es lo que yo llamo populismo. Bueno, entremos al tema. Y bueno, ahorita sigo ahí con la nota que usted tiene en pantalla. Es un trabajo del portal de Sin embargo. Vayamos a la historia. ¿Desde cuántos años, desde cuánto tiempo tiene este modelo político mexicano sus raíces en lo que es el totalitarismo? El presidencialismo totalitario. Ahí tiene al señor Krause. Déjenme le doy una información. Desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, el pueblo ha estado sometido. Voy a hablar de la historia reciente. Cuando Carlos Salinas de Gortari asume la presidencia de México, por cierto, este hombre es ahijado de la rata pelona de Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari asumió este rol. Yo ya no soy yo ya soy el pueblo. Y nadie le dio ese lugar. Lo usurpó, lo robó y lo aplicó a conveniencia y a placer. El circo llamado México, propiedad de los Salinas de Gortari, constituidos en el grupo Atracomulco políticamente hablando, pero haciendo de este país su feudo, su propiedad, sus esclavos, sus negocios, sus dueños de este país. Y a este hombre que ve ahí disfrazado ahora de un aparente demócrata, le parece mal que Andrés Manuel tenga ese toque místico que todo soberano político debe tener de sus gobernados. Eso es lo que yo llamo populismo. Populismo. ¿Qué es el populismo si no es una forma de hacer política para beneficiar a los más desprotegidos? Ese es el populismo, conceptualizado de manera práctica y rápida. Sería todo un tema a tratar. Y que en Europa no es denostativo. Ni siquiera aquí lo denostan ellos. Porque estamos en un régimen presidencialista, no demócrata. No nos confundamos, Krause. No somos un país democrático, apenas empezamos, estamos en pañales, caminando en lo que es
una democracia incipiente. Porque lo intentamos con el marihuanito de Fox, y lo corrompieron igual. Bueno, el mandato que le da el 53% es mayoritario a Andrés Manuel, pero aunque fuera el 99% no es un mandato místico, sí lo es, y sí lo es. En términos de misticismo, no hay porcentajes, hay experiencias místicas. Bueno, si lo traslado con toda propiedad al 1 de julio, el mandato del 1 de julio fue el 53% y es un mandato místico, emanado de la voluntad ciudadana a la que no le tuvieron que comprar el voto con una despensa, a los que no les tuvieron que ofrecer un tinaco, un bote de pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Que sí lo hicieron, pero no funcionó. Así es. Entonces no está exento del misticismo, nadie lo está, porque el ser humano en su esencia es un ser espiritual. Y la espiritualidad va muy de la mano con el misticismo. Explicado. Tan tan. Ahora, dice el chayotero mayor de todos los chayoteros. El papá de los pollitos. El papá de los pollitos. El mandato que le da el 50 es mayoritario, pero aunque fuera el 99, ok. Es un mandato político, entendido también. Esto no es religión, es un mandato político. Es que ustedes han tenido al clero todo el tiempo de su lado. ¿Ahora de qué se espantan? También respondido. Usted propone el Tren Maya, hágalo. Usted propone cancelar el aeropuerto, cancélelo. Usted propone expropiar el Banco de México, quédeselo. El Tren Maya ya está. El aeropuerto de Texcoco, donde tenían sus negocios, está cancelado. Y el Banco de México tiene la autonomía que le ha ofrecido el presidente electo. Eso es todo. Y lo ha externado en diferentes ocasiones. Y está donde ha dicho, legalmente. Ahí está. Así que con mentiras no. ¿Sí? No le hagas como Loret de Mola. No mientas como respiras. Sería un desastre para México, pero si este hombre lo hace y las consecuencias son negativas, entonces un nuevo voto al cabo de los 6 años lo castigará o lo premiará si las consecuencias son positivas. Esa es la tesis de mi libro, dice. Escrito mucho antes de que ganara Andrés Manuel López Obrador. Es que ya había ganado, maldita sea, desde el 2006, pero se la robó el espurio de Felipe Calderón. Y luego le metieron todos los trucos económicos que Monex Gate con Peña Nieto. Otra vez se la robaron. ¿A eso le llama democracia? A eso él le llama democracia. A eso jugar con el hambre de la gente, y con las ayudas sociales, la conciencia social ya de por sí deteriorada. Ahora habla de en 6 años. No, en 3 ya está la figura de revocación de mandato. Ya está en el Senado para su conocimiento. Va, la revocación de mandato va. En 3 años se me hace que los que van a andar chupando faros son los priistas y panistas. El PRD ya no me meto porque ya se acabó, o lo que queda de él. El castigo, el premio, de acuerdo. Él interpreta su mandato como un vínculo místico, como un pacto religioso con el pueblo. Estamos ya casi bordando la zona de las religiones. Ese no es el ámbito de la política. No solo por el 47% que votó en contra. Corrección, 3% de votación fue anulada. Quedan 44%. Sí, porque tiene que ser así, Carlos. Sino porque el principio está mal entendido. Hay muchos ejemplos en la historia de líderes que quisieron el bien de su pueblo. Los quisieron mediante regímenes que usted ni yo estaríamos de acuerdo, brutales, las dictaduras de derecha, que los pueblos estaban encantados con ellos y luego fueron al desastre. Hay regímenes de izquierda que también fueron al desastre. Estas son las palabras más o menos de alguien que ha vivido en la opulencia y no dudo que tenga buena pluma, pero ha estado al servicio del poder, y que son los agoreros que llegan a decir, cuidado con Andrés Manuel, es un Mesías. Es el Mesías que eligió el pueblo. Ahora es el místico. Ahora es místico. Bordea el asunto de las religiones. Y luego fíjate cómo dice. Imagínese usted
Yo sí recuerdo la esperanza y yo mismo le di la bienvenida al Frente Sandinista y mire en qué se convirtió. Chávez, por otro lado, prometió cosas imposibles y es el responsable mayor de lo que ha pasado en Venezuela. Bueno, pónganse de acuerdo. Pues si Hugo Chávez fue invitado por Calderón y por Fox, Nicolás Maduro por Peña Nieto, y ahora resulta que está mal que venga. ¿Quiénes entienden? Bueno, pero ¿por qué las comparaciones siempre vienen con regímenes que ahorita están, entre comillas, en el fracaso? ¿Por qué no compararlo con regímenes europeos, los cuales le han apostado, ahora sí pongo también entrecomillado, a la, no voy a decir izquierda, la otra forma de pensar? Lo hizo España y resurgió económicamente. Vete a Paraguay. Zapatero, ¿sí? Uruguay, no, Uruguay con Uruguay, Pepe Mujica. Con Pepe ¿Por qué Mujica? No nos comparas con Pepe Mujica? ¿Por qué no nos comparas con aquella coalición que hay ahorita en Europa, en el país de Alemania? ¿Cuál es el país, económicamente hablando, es el país número 1 de Europa? ¿Por qué no nos comparas de veras con Francia, donde también las diferentes maneras de pensar han gobernado y han salido avantes? ¿Por qué es tan necesario gente, Enrique Krauss, como tú, que tienes que compararnos con países que ahorita están en problemados? ¿Por qué no nos comparas con Honduras, donde dieron un golpe de estado que ustedes apoyaron hace unos años y hoy tenemos un gran problemón allá en Tijuana? ¿Por qué no nos hablas de eso? ¿Por qué no nos hablas de Argentina, donde Macri ahorita los tiene sumidos en una crisis económica increíble? ¿Por qué no nos hablas de Bolsonaro, de ese hombre tan visceral que lo ha apoyado la derecha, hasta más no decir, y que ustedes lo han apoyado? ¿Y por qué no nos sigues hablando también de la otra cara de la moneda, donde países como Suecia, países como Noruega, donde también diferentes formas de pensar lo han logrado, donde de una manera, como tú le quieres llamar, místico, han gobernado y han tenido, como Andrés Manuel López Obrador quiere hacer de esta república, y lo ha dicho de esta manera, aunque les duela, es una república del amor. A ustedes los que les duele es el amor. Ese es su problema. Y cuando la gente habla, como lo expresó ahorita Albino Córdoba, de cuestiones espirituales, que es la esencia del ser humano, tal parece que se remueven, se retorcijan, como cuando abren esas ostras y les echan limón. Tal parece que se convierten en ese tipo de animales. Y empiezan a despotricar de esta manera, Albino. Así es. Ya no nos chupamos el atolito con el dedo, ya no nos chupamos el dedito como ustedes siempre. Porque ahora existen estos portales donde la gente se informa de veras. Y tus cuentos chuecos terminamos enderezándolos por aquí. Y para que te duela un poco más, Enrique Krauss y toda tu camarilla. A ver, permíteme un segundo solamente. Déjame plantear una pregunta. ¿No cree que el sexenio que pasó dejó a México prácticamente destruido? Y dice, no, yo no creo que destruido, pero sí quiero decirle, fue un sexenio de una vastísima decepción, sobre todo una decepción moral. Para mí el sexenio terminó en 2014, cuando se supo el tema de la Casa Blanca. Se le olvidan los 43 de Ayotzinapa, se le olvida Tlatlaya, se le olvida la venta de las paraestatales, el saqueo descomunal, brutal a Pemex, la de extinción prácticamente de Comisión Federal de Electricidad. Se le olvidan muchas cosas. Sí lo dejan destruido, pero no lo va a aceptar, porque eso equivale tanto como a decir, pues otra vez se equivocó el PRI. No, se ha equivocado toda la vida, como se equivocó el PAN. Le dieron otro crédito al PRI en 2012. Debió haber cuidado mucho, con mucho esmero, esa segunda oportunidad. No nos hagamos pendejos, no salgan con cosas. Este saqueo está a la vista de todos. ¿Y estaba premeditado? Y todo estaba medido. Vamos a agarrar lo que podamos, porque estos 6 años son los años de Hidalgo. No se debe quedar nada. Y bueno, para que poquito sea más punzante el comentario, el día 1
Estamos en la cuenta regresiva, estamos en 3, va el 2 y va el 1. Ok, ¿qué va a pasar el día 1? Entregan la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, don Porfirio Muñoz Ledo. Luego se traslada a Palacio Nacional, una reunión con primeros ministros, con gente de otros países que viene a su toma de protesta. Y luego empieza el acto multitudinario en la Plaza de la Constitución en el Zócalo. Antes de eso. Que por cierto seremos testigos. Así es, y ahí estaremos. Antes de eso, las comunidades originarias, los pueblos originarios entregan a Andrés Manuel López Obrador el bastón de mando, el símbolo más ilustre de las antiguas civilizaciones hacia una autoridad legalmente constituida, aparte, aceptada por los pueblos originarios. ¿Le parece poca cosa, Kraus? Esto es para que te pongas más místico. Y si no, le damos una lección de mística. Y dice la nota de Excelsior al respecto. De esta forma, el que será el presidente constitucional número 65 en la historia de México, tiene ya presencia en lo que es en su origen. En la época prehispánica fueron las casas de Moctezuma, y a donde regresará a despachar el gran Tlatoani. Después de que Andrés Manuel López Obrador reciba el bastón de mando el 1 de diciembre por la parte de los 68 pueblos indígenas de México. Palacio Nacional fue desde un origen el área del habitante del gran Tlatoani mexica. Entonces siempre ha tenido esta situación especial de ser el área donde está el gobierno de la Ciudad de México y donde habitó el gobernante, resaltó Rivero Güera. Ándale. Si le parecía poca cosa, sí, es místico. Sí, es el presidente. Sí, lo reconocen los pueblos originarios, los descendientes de Moctezuma, como lo somos los mestizos de este país, y que se acuña con justa medida despreciativa la palabra malditos fifís, porque no han hecho otra cosa que mentir como respiran. Retuérzanse, lloren de ardor. Se les acabó el pastelito llamado México. Ya no lo van a poder saquear, porque el presidente que llega ha prometido lo que ya ha dicho en todos lados: no mentir, no robar, no traicionar. Es, hasta donde tengo memoria en el pasado reciente, el primer presidente mexicano al que los pueblos originarios le entregan el bastón de mando. Sí, Kraus, Andrés Manuel es místico. Es místico porque engloba los anhelos de millones y millones de mexicanos a quien tu gente y ustedes han sangrado toda la vida. Bienvenidos a la democracia, aunque no les guste. Carlos Federico. Vámonos riendo, Albino Córdoba, y pues despídete aquí de los amigos de Conexión. Denle like al video, reprodúzcalo en otros portales, y tenemos una cita en la próxima conexión donde usted, como siempre, será el principal invitado. Hasta entonces.